decía yo que esto es tu tele rusa. Pues estas son las contradicciones de la tele rusa que vamos a tener el día de hoy, porque tenemos a lo que pasó esta semana y que es en cierta medida repetición de lo anterior, pero refleja, yo creo, mucho las contradicciones profundísimas que tiene la propaganda rusa. Y yo no creo que sea un error, cuidado con esto. Hemos estado leyendo mucho acerca de la televisión rusa, de la propaganda rusa, y el punto es que no tiene que ser coherente, no tiene que ser consistente, no tiene que seguir una línea, puede decir cosas totalmente opuestas todo el tiempo. Uno de los motivos de la propaganda es generar desconfianza, generar confusión. No se trata de convencer a la gente de una verdad distinta de la verdad, se trata simple y sencillamente de convencer a la gente de que la verdad no es tal, que hay otras muchas verdades y que pues alguna de ellas puede ser verdad, pero no aquella que usted creía, porque es para lo que machaca la propaganda precisamente. Entonces, es una cantidad enorme de propaganda, lo cual también se conoce como la manguera de bombero de la falsedad. Es así como le llama la propia inteligencia rusa a esta inundación de información, en este caso destinada, por supuesto, a la gente de Rusia, a la población principalmente de mayor edad en Rusia, pero también hacen lo mismo con la propaganda que está dirigida a nosotros. Y yo en estos días me he encontrado a muchísimas de estas personas que creen cosas absolutamente alucinantes y afirman cosas absolutamente alucinantes. Y tú te das cuenta que es muy probable que estas personas que me están contestando y me están escribiendo tanto comentarios en YouTube como en Twitter, no son personas reales, son bots, son trolls, son gente que está allí pagada. Entonces el otro día me decía, bueno, claro, pero es que yo estuve cuando incendiaron un teatro lleno de gente rusoparlante. Dije, en 2014, hace 9 años. Dije, ¿me puedes decir dónde fue esto? ¿En qué calle? ¿En qué condiciones? ¿Qué día fue? Entonces me pasa un largo rato, y entonces me pasa un enlace. Y el enlace no se refiere a ningún teatro, se refiere a una serie de enfrentamientos que hubo entre la gente que protestaba en el Maidán, que en una manifestación que hicieron determinada fueron atacados por un grupo prorruso que les empezó a disparar. La gente respondió, estos se escondieron no en un teatro, sino en el sindicato, en un edificio sindical. Empezaron a disparar desde el techo del edificio sindical contra los manifestantes, y los manifestantes le prendieron fuego al teatro. De unos inocentes prorrusos que estaban en el teatro, rusoparlantes que estaban en el teatro y los quemaron los malvados nazis, a una acción dentro de un enfrentamiento que no deja de ser aterrador, pero que es un enfrentamiento entre grupos armados, entre grupos violentos, unos defendiendo su deseo de pertenecer a la Unión Europea y otros defendiendo la obligación que les había impuesto Yanukovych de ser parte de Rusia. Y los que atacan originalmente la manifestación pues son los prorrusos. El relato ya no queda así. Entonces se lo conté, le dije, pero tú estuviste ahí en el teatro, ¿verdad? Desapareció, se hizo humo, se lo tragó la tierra, vaya usted a saber qué le pasó, pobre tipo. Pero en fin, entonces vamos a empezar tu tele rusa de hoy con esto que a mí me llamó muchísimo la atención. Este es un oligarca ruso que tiene cuentas en bancos de Estados Unidos. Y de lo que se está quejando es de que, primero que nada, por supuesto, a raíz de los problemas de los bancos que hubo en Estados Unidos, principalmente del de Silicon Valley, pues se advirtieron en Rusia que iban a destruirse, todos los bancos iban a estallar, nadie iba a tener dinero, y los europeos, los estadounidenses, pues íbamos a tener que cazar ratas en la calle para alimentarnos, y este tipo de cuestiones que son frecuentes en la tele rusa, ¿no? En este invierno nos íbamos a congelar y íbamos a tenernos que prostituir todos para poder conseguir comida y una mantita para calentarnos. Al final nadie se congeló, pero en fin. Pero esto es lo que le cuentan a la gente. Y entonces, sin embargo, este hombre dice que él está protegido
tremendamente protegido porque es un cliente VIP. Y le parece muy mal que haya élites. Un oligarca ruso al que le parece mal que haya élites. Y le está contando esto al propagandista número 1, Vladimir Solovyov. Me dijeron que el banco está en una posición muy difícil. Pero me dijeron que no tenía por qué preocuparme porque yo soy un cliente VIP. Y para clientes así han creado una división independiente del banco que de alguna manera no es parte del banco. Así que incluso si el banco se colapsa, no habrá problemas. Primero que nada, esto es una paradoja, caso de ser cierto. Las sanciones que se están imponiendo contra Rusia, pero los bancos al mismo tiempo se están rompiendo por las costuras en los Estados Unidos. Y cuando se trata de la parte financieramente privilegiada de la sociedad, esa parte de la sociedad se ha protegido. Estados Unidos está siendo regidos por una coalición de minorías nacionales, étnicas y por supuesto sexuales. Es una coalición de minorías en contra de una mayoría blanca. Toda la serie de contradicciones de esto a mí me fascina. O sea, un hombre que pertenece a la élite, que se ha protegido en Rusia, que se robó todo, que se apropió de todo el país en 1991, 92, 93, en la época de la privatización, quejándose de que en Estados Unidos hay élites, pero inventando que estas élites son minorías raciales, étnicas y sexuales. No olvide usted esto, en la visión rusa, los gays y las lesbianas y los trans y los bisexuales rigen el mundo. Bueno, y hay gente, por supuesto, en Rusia que lo va a creer. Lo que tenemos a continuación es una historia falsa de Margarita Simonian. Ustedes saben que se ha hablado de armas de uranio empobrecido. El uranio empobrecido, la característica que tiene no es que sea radiactivo, es mucho menos radiactivo que el uranio que uno encuentra en las minas. Lo que tiene el uranio enriquecido es que es enormemente resistente, es mucho más denso que el plomo. Vea usted los números atómicos y entenderá por qué. Es más denso que el plomo, entonces la munición hecha con uranio empobrecido entra en los tanques con mucha mayor facilidad, y en algunos países, incluso europeos, se utiliza el uranio empobrecido como blindaje para los tanques, precisamente para evitar que penetren proyectiles del enemigo. Pero hasta ahora, en todas las utilizaciones que se han hecho del uranio empobrecido, no se ha demostrado que sus niveles de radiactividad tengan ningún efecto para las personas, ni para el medio ambiente, ni para los animales. Quizás tenga alguno, pero no es lo que dice esta propagandista, la antigua jefa de INA Afinogenova. Muéstrenme su canal de Telegram. Sí, aquí está. Después de usar el uranio empobrecido, ya no se puede cultivar nada en esa tierra. Nuestra tierra está siendo mantenida como rehén por ellos junto con la gente. Y dice ella, si el mundo occidental está enviándoles misiles con uranio empobrecido, tanques y cualquier otra cosa, contrata mercenarios, manda a sus propios instructores, entonces el mundo occidental está librando una guerra contra nosotros y nosotros no tenemos otra opción que librar una guerra en contra de ellos. Cosa que no estamos haciendo hasta ahora. En realidad lo que han dicho es que están en guerra contra la OTAN. Ella misma ha dicho que después de la guerra, después de que le ganaron a Ucrania y ocuparon Kiev, pero lo dejaron porque ya no les interesaba, que desde marzo del 2022 están en guerra con la OTAN, y ahora resulta que todavía no están en guerra con Occidente, que tienen que estarlo. Nuevamente, es absolutamente contradictorio, pero no importa, porque siempre habrá una parte de la población o de los objetivos de la propaganda que se crean esa parte, otros se creerán otra, otros se creerán otra, otros no se creerán ninguna, pero tampoco están dispuestos a creerse la verdad. Uno ve gente a la que le entrevistan en las calles en Moscú que dice, bueno, pero es que además nosotros no estamos atacando civiles, el ejército ruso solamente está atacando objetivos militares. Dice, no, hombre, si así fuera la historia sería totalmente distinta, pero nosotros sabemos lo que ha pasado en Mariupol y en Bucha y en todos los lugares que fueron tomados por el ejército ruso, y que hoy mismo, hoy ha habido ataques contra objetivos civiles, pero la gente cree que no. Pero vamos a pasar al punto fundamental de todo genocidio,
Y en el streaming de ayer hablábamos de lo que es el genocidio, es destruir a un pueblo por su lengua, por sus creencias, por su nacionalidad, por su cultura, por sus costumbres, por lo que percibes como su raza, por su religión, etc. Y en este caso, para destruir a alguien y para convencer a tu pueblo de que ese grupo necesita ser destruido, tienes que deshumanizarlo. Los judíos los llamaban cucarachas, los llamaban insectos, los llamaban plagas. A los eslavos y a los gitanos, poco menos que mucho más que eso. Deshumanizarlos, demostrar que si tú los matas, no estás matando a un ser humano, sino estás matando animales. Y a eso se dedica buena parte de la propaganda. Alguien todavía está preocupado de que Dios no lo quiera, Dios no lo quiera. Todavía tengamos que decidir por nosotros mismos que esta formación que apareció en el mapa en 1991 por el nombre de la nación de Ucrania, no apareció en 1991, existe hace algunos cientos de años más atrás, no sea la misma quimera que simplemente debe ser borrada del mapa. La gente que se autoidentifica como patriota de esta quimera son degenerados. La gente que está luchando por ella son criminales. Estos son simplemente animales. No necesitan ser agitados para que pierdan su forma humana. Ya no tienen forma humana. Por eso no hay piedad para ninguno de ellos, Esto es contra quien está peleando el ejército ruso, contra demonios necrófagos. El Ghoul, el concepto Ghoul, que es un concepto centroeuropeo, son no muertos que vuelven, son una especie de zombies, pero mucho más fuertes y que comen carne. Todo lo quieren convertir, como dice él. Luchar contra los no muertos que salieron de la tumba. Sí, justo como en la serie de televisión. A mí me divierte mucho además que todos los referentes rusos sean estadounidenses, el cine estadounidense, la televisión estadounidense, el hacen rock, dices tú, pues hombre, para estarte aislando de la cultura de ese occidente al que detestas, pues te está saliendo muy mal. Pero la contradicción les da igual. ¿Qué tan lejos tenemos que mover a Ucrania? ¿Qué tan lejos podrías mover a un maníaco, a un demonio necrófago que quiere convertir todo en carne muerta? En cuyo territorio tendrá lugar este momento, cuando este demonio necrófago dejará de serlo. Les estoy diciendo, estamos luchando contra demonios necrófagos. Místicamente quieren convertirlo todo en carne muerta. Lo anuncian abiertamente. Solo podemos detenerlos cuando pierdan. Cuando pierdan la oportunidad de matarnos. Por eso lo diré de nuevo, que los no limpios pueden ser detenidos solo cuando les clavas una estaca a través de ellos. Cuando se atraviese con una estaca a Volodymyr Zelensky, entonces habrá paz. No hay otra forma de hacer las cosas. Ese es más o menos, hemos oído mucho de esto, incluido el subjefe de Russia Today, diciendo que había que meter a los niños ucranianos en chozas, en esas chozas horribles que tienen los ucranianos, que son animales, y quemarlos o arrojarlos al río. También eso decían. Que la propuesta de genocidio está presente constantemente en esta propaganda. Y finalmente, pues tenemos una cosa muy, muy curiosa. Uno siempre ha pensado que quizás están apoyando a Donald Trump porque Donald Trump es el que va a hacer lo que quiere Moscú, que va a ser una especie de buen amigo o siervo de Putin. Aunque ayer decía en una entrevista patética a Donald Trump que Putin le tenía miedo, cosa que dudo, pero me permito dudarlo enérgicamente. Pero esta visión de Trump yo no la había escuchado. Antes de esto. Esta es una clase de alguien del ejército ruso en una escuela rusa de niños de, parece, 9, 10 años. El cerdo es una imagen bien conocida, extendida y popular que simboliza a Ucrania. A fin de hacerlo más ilustrativo, lo cubrimos con la bandera ucraniana. Tomamos esta fotografía como una demostración visual
para mostrar el destino de la nación ucraniana en su totalidad, justo como este cerdo. Deshumanización. Vamos a lo que sigue. Ucrania está viéndose borrada del mapa y será destruida. Ucrania está siendo borrada del mapa, decía Trump, y Vladimir Solovyov dice, y será destruida. ¿Quién la necesita? ¿Quién necesita a Ucrania? Donde no respetan a los rusos. Y entonces este señor, que Andrei Sidorov, que apareció en varias ocasiones por aquí, dice, Trump viene, piensen sobre él lo que quieran, siempre lo he visto y lo veo como el destructor de los Estados Unidos y esto es algo bueno. Por supuesto necesitamos gente así. Yo no sé si Trump venga, vamos a hablar luego de las acusaciones que se le han levantado, que le ha levantado un gran jurado, pero me parece muy curioso que diciendo que necesitan gente así, tengan gente así en la forma de los más extremistas del Partido Republicano, Marjorie Taylor Greene, Lawrence Boebert, Matt Gaetz, que son el extremo delirante del que ya se está cansando, y esto es interesante, el Partido Republicano, pero de eso hablamos después. Y de este señor, que es experto militar, no es el error que comete él, que ustedes van a ver que es grave, sino el de después. Él dice que su civilización, nuestra civilización, tiene 7.500 años de edad. ¿Cuántos le preguntan? 7.500 años de antigüedad, si lo suma todo, 7.500 de acuerdo al calendario eslavo. Pedro I lo cambió al calendario europeo como un guiño hacia Europa. La civilización que se nos opone solo tiene unos 250 años de antigüedad. Es como una especie de bebé. Y le preguntan 7.500 años, Liosh, así que empezamos a existir junto con la creación del mundo. Este hombre, que es Dmitry Kulikov o Kulikov, debe ser, presentador de la televisión estatal rusa, cree que el mundo se creó hace 7.500 años. Bueno, por si las dudas, ni el mundo se creó hace 7.500 años, nuestro planeta tiene bastante más, y de unos 3.800 millones de años, si mal no recuerdo, y ciertamente la civilización rusa no tiene 7.500 años de antigüedad, que no los tendría. Quizás los iraquíes podrían presumir, o los egipcios pueden presumir de civilizaciones con esa antigüedad, lo cual además no significa absolutamente nada. Ese es pues el fin de nuestra tele rusa de hoy, de sus contradicciones, de su propaganda. Sigue habiendo una propaganda en español intensa. Está, por supuesto, el Lyubov Sivaya, que es una mujer que habla español, que está haciendo ahora el papel que antes hacía Ina Afinogénova, Perdón, que me demande por todo menos por pronunciar mal su nombre, que yo destrozo todos los nombres que no sean en inglés, español o francés, que son los idiomas que más o menos manejo. Pero sigue habiendo una intensa propaganda rusa y es increíble que ante hechos claramente demostrados la gente pueda todavía tragarse la propaganda de estos señores. Esta es pues tu tele rusa en la contradicción.